Buenas tardes, Santiago. Hola, muy buenas. Bienvenido a la caja de música. Primero de todo, ¿cómo estás? Pues bien, confitado, confitado como todos, comiendo dulces y haciendo dulces y, y todas Sí. estas cosas que hacemos todos recluidos. Pero bien, estoy bien, la verdad que sí. Oye, Santiago, si yo te pregunto a qué te dedicas, ¿tú qué me Ujú. contestarías? Soy actor. Te lo pregunto porque una vez hablando con Ujú. Paula Ortiz, le hice esta misma pregunta y me dijo, ay, pues mira, te agradezco que me digas esto porque a mí no me gusta decir que soy directora de cine, sino que me gusta decir que cuento historias, ¿no? Ujú. Si no tuviésemos que clasificarlo con la palabra actor, Ujú. Ujú. ¿qué haces tú en tu profesión? Mm. Joder, qué pregunta. No lo sé, es que depende, hay trabajos y trabajos, ¿no? En algunos digamos que investigo, soy Ujú. investigador, intento resolver una especie de intriga en torno a un personaje, a una idea o a un concepto. En otros me siento como un cantante que pone voz a una melodía y en otros me siento compositor realmente de esa melodía kinésica, ¿no? Más, puede llamarla de alguna forma. Eh, y básicamente es un compendio de todo lo que supone ser actor. Por eso creo que en este caso, para mí la etiqueta sí que me define, aunque claro, me define mi concepto que yo tengo de actor, ¿no? Que Ujú. realmente para mí un actor es un creador. Un creador. Llevas ya muchos años en esta profesión, son ya muchos los personajes y las historias que has contado. ¿Qué te ha regalado a día de hoy la profesión? Que tú puedas decirme, mira, pues yo de mi profesión he aprendido o me quedo con esto. Pues yo desde el principio esta profesión a mí me regaló la oportunidad de expresarme y comunicarme, porque yo era un chaval muy tímido y creo que con muchas carencias para relacionarme a muchos niveles, ¿no? Y sobre todo para expresarme. Entonces no había educación emocional, no se había inventado. Y la verdad que para mí fue encontrar, digamos, el vehículo para poder expresarme y para sentirme parte del mundo, ¿no? Y haciendo partícipe también al mundo de mi persona, ¿no? Y de lo que yo podía aportar, ¿no? Entonces, todo eso para mí ha sido, desde el principio, mi profesión ha sido un vehículo para intentar entender mejor el mundo, intentar comunicarme mejor y seguir conociéndome y conociéndoos a todos, ¿no? Y creo que me ha convertido en una persona más tolerante, lo sigue haciendo, más inteligente, porque todos los personajes te obligan a repensarte y a investigar, como decía antes, Mm. encontrar esas llavecitas que pueden hacer posible, ¿no? Que una persona llegue a hacer cierto tipo de cosas o comportarse de una forma u otra. Entonces es un estudio de todo lo humano y lo humano engloba todo, todas las áreas, ¿no? Entonces es el trabajo más completo que he encontrado. En el mismo trabajo hay muchos trabajos. Ah, Claro. Actualmente podemos verte cada tarde en Televisión Española, en Mercado Central, dando vida a Nacho. Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de un personaje tan complejo como Nacho cuando te lo presentaron y cuando te propusieron pues este proyecto? Pues cuando conocí a Nacho en esa primera cita que tuvimos, Mm. yo apenas sabía pocas cosas de él. Sabía que ocultaba bastantes cosas, pero no tantas. Lo cierto es que es un personaje que desde el principio me resultó muy interesante porque no se mostraba como era, porque mentía, engañaba, porque bajo la apariencia de una persona eh, cuidadosa y preocupada
por su mujer. Estaba un hombre manipulador y lleno de miedo que necesita controlar todo lo que le rodea y con mucho que esconder, ¿no? Entonces, desde el principio me gustó lo primero enfrentarme a un personaje que no fuera amable, porque yo venía a hacer muchos personajes amables y, y entonces tenía muchas ganas de enfrentarme a un reto así, ¿no? A nivel actoral, qué es lo más duro de dar vida a un personaje como Nacho? La poca empatía que despierta en ti. Es más, y la antipatía que despierta. De hecho, yo siempre digo que yo leo 2 veces el guión, ¿no? La primera es para escandalizarme y para empatizar totalmente con las víctimas, ¿no? Y en Mm. esa primera lectura me permito posicionarme contra el personaje claramente y decir, pero qué hijo de puta, pero bueno, qué cabrón, pero ¿cómo es posible? Pero será, qué ruin, qué asqueroso, qué... Y en la segunda ya, en esa lectura ya me desahogo y de segunda lectura, digamos, es para pensar cómo voy a defenderlo, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de creación de Nacho? Pues básicamente yo me he dejado guiar por lo que estaba escrito, con la ayuda de los directores, por supuesto, eh, pero es una trama y unos personajes, los de Rosa y Nacho, esta pareja, que están muy bien escritos Ujú. y tienen una buena base argumental y una buena base psicológica. Están bien creados. Siempre el personaje se iba mostrando poco a poco. Ujú. Entonces todo era muy interesante y a la vez me permitía irme mostrando poco a poco, ir encontrando qué era eso, ¿no? Con lo cual el proceso de creación del personaje sigue realizándose a día de hoy, cuando ya llevamos casi 200 capítulos grabados, el personaje sigue haciéndose, ¿no? Es lo que tiene también una serie diaria, ¿no? Con esos largos tiempos de esa continuidad, ¿no? Que es todo una ola grande y larga que no se acaba nunca. Porque además este personaje es una prueba más del trabajo que hacéis muchas veces los actores de no juzgar, ¿no?, a vuestros personajes y de interpretarlos de la manera más humanamente posible que se puede representar, por ejemplo, en este caso, un personaje como Nacho, que hoy se ha abierto otro frente, otra, otro, otra bomba, Otra posibilidad, otra posibilidad. otra bomba en este personaje. Sí, sí. Bueno, la verdad que uno puede caer en la tentación de hacerlo, ¿no? Y a veces se puede notar. Yo soy bastante poco delicado en este sentido. Quiero decir, en mi ego personal lo aparco claramente. No me importa resultar desagradable en Ujú. este sentido porque creo que el personaje lo es. Ni ruin, ni decir, uy, qué poco atractivo me resulta hacer esto. No, es que no es agradable. Pero yo no intento dulcificarlo ni justificarlo. Más allá de lo justificable, quiero decir, todo intento que no sea un personaje de mentira, porque desgraciadamente se retrata también un tipo de persona que existe, un Sí. tipo de maltratador que existe, por lo que quiero dotarle de toda la verdad posible, pero sin necesidad de edulcorarlo. Sí, además el otro día hablando con Francesc, hablábamos de que todos desde fuera, ¿no? Es como que estamos viendo esa relación y cuando parece que Rosa se despega de Nacho es como bien, pero no, vuelve, ¿no? Y es como esa impotencia que sentimos quizás todos. Y él me decía, pero en el fondo es muy interesante porque esto en la realidad también pasa, ¿no? Cuando el maltrato no es de físico, que no hay pruebas, que la gente no Sí. puede armarse, ¿no? Es como mucho más fácil para el maltratador esconderlo. Y esa sensación que tenemos todos, ¿no? De decir, joder, pero cómo no se da cuenta? Sí. Otro- Causa mucha impotencia, sí. es un elemento que le da mucha fuerza a este personaje y a la realidad que está contando esta historia, yo creo.
Yo creo que hay mucha gente que, por lo que recibes en redes, ¿no? Dice, ¿cómo no se da cuenta? Pero déjalo ya y tal. Lo ve todo muy claro, ¿no? Quizás desde fuera tendemos a ver todo muy claro, ¿no? ¿Eh? Sí, pero Pero, cuando... pero nos pasa también en nuestro día a día. Mm, Vemos una pareja que no funciona y decimos, ¿pero por qué no le deja? Pero si es tonto, o es imbécil, o con esa bruja, por favor, y sigue con ella. Es que no me lo puedo creer. Bueno, pues ocurre. sí. Ocurre porque esto es real y porque las cosas no siempre responden a una Ujú. lógica solamente del cerebro, ¿no? Hay muchas cosas y volcamos muchas cosas en las relaciones, ¿no? Defectos propios y ajenos, ¿no? Y asumimos cosas que nunca creímos que seríamos capaces de asumir, ¿no? Bueno, En esta trama hay escenas complicadas, la trama de Nacho y Rosa. ¿Cómo está siendo el trabajo con Miriam, con tu compañera? pues la verdad que es una gozada. Siempre decimos que tenemos mucha suerte, tanto Miriam como Chloe, Mm, que interpreta a Noah, como yo, tenemos mucha suerte de habernos encontrado en el trabajo, porque funcionamos muy bien y disfrutamos mucho haciendo algo, una trama que de otra forma hubiera sido bastante dura, ¿no? Porque nos toca hacer secuencias muy duras entre nosotros mm. y pasar muchas cosas. Y creo que ha sido un encuentro increíble conocernos. Yo, en concreto, a Miriam nunca había trabajado con ella, no la conocía personalmente, la conocí el día del casting que hicimos los dos juntos y que al final resultó ser el casting, ¿no? Y desde el digamos, desde la primera prueba que hice con ella, fuimos dos personas que claramente nos estábamos comunicando y que no nos entendíamos. No sé por qué hay gente con la que te entiendes Sí. trabajando sin conocerla de nada. Es como si, no sé, fueran instrumentos que se ponen a tocar y, oh, pues pega. Estas dos melodías, estas dos tesituras de Mm. estos instrumentos, eh, im- eh, no sé, que están muy bien, suenan bien juntos, ¿no? Y con Miriam siempre ha sido todo muy fácil y muy intenso también. Claro, Muy intenso porque es muy fuerte todo y sí. yo la verdad que siempre he ido un poco, pero, pero bueno, ha sido muy interesante y siempre aprendiendo de los compañeros. Una de las enemigas de Nacho es su propia hija, ¿no? Es esa espectador que está dentro y desde fuera ve lo que decíamos antes, esa evidencia de cómo no, cómo no lo deja, ¿no? Esa impotencia muchas veces vemos en la hija, pero también otra de las enemigas de Nacho es Lorena, la hermana de Rosa, ¿no? Que ellas lo tienen muy claro. Pero por otro lado está Elías, que entiende y justifica, ¿no? Esas actitudes de Nacho, que solo él solo se preocupa y demás. ¿Tú por qué crees que esto es así? Porque creo que este tipo de conductas se llegan a justificar. La prueba es que hasta que, digamos, Nacho no se ha revelado como el personaje, digamos, que es, digo, a Mm, lo largo de los capítulos, yo recuerdo que cuando ya para todos nosotros era evidente, todavía había gente por la calle que me paraba y me decía, sí, y tal, y me contaba y me decía, no, porque te llevas muy mal con la mujer. Y digo, no, no es que me lleven mal, es que la maltrato. Bueno, discutí mucho, pero realmente no ven. Estoy hablando de gente quizá de otra generación o con una serie, digamos, una forma de entender la vida y las relaciones muy determinada. Elías encaja dentro de un tipo de persona que no es que él, porque sea peor persona él, es porque no concibe que dentro de o detrás de esos comportamientos hay un maltrato. ujú. Hay maltrato en psicológico, que no es un maltrato físico, pero que realmente es un tipo de maltrato y muy fuerte. Porque se ha normalizado, ¿no? Quizás durante mucho tiempo y durante muchos años y durante muchas épocas de nuestro pasado. Hombre, por supuesto, estamos en un país que en muchas cosas, y bueno, en general la trayectoria de los derechos de la mujer, si miramos Mm, a lo largo del tiempo, es muy joven.
digamos, la democracia femenina es muy joven. Hace poco las mujeres no podían trabajar sin el permiso del marido, bueno, cosas así, ¿no? Que hoy en día son inconcebibles para las generaciones nuevas. Y dicen, pero vamos, ¿cómo? ¿Que tengo que pedir permiso? ¿A quién? Pero, sin embargo, no sé, nuestros padres y gente de esa generación que lo ha vivido, son gente que tiene un concepto, en la mayoría de los casos hay conceptos que se arrastran que tienen que ver con esa forma de entender las relaciones, ¿no? Y la vida. ¿Tiene miedo Nacho a algo? ¿O él? Mucho, mucho. Hay que pensar que todo lo que hacen estos personajes, y estos en concreto, todo lo que hacen nace del terrible miedo que tienen a todo. En el caso de Nacho, tiene un miedo terrible al abandono. Entonces, lo que pasa es que jamás lo reconocerá y nunca lo ha sabido gestionar. Pero estas heridas vienen de lejos en este tipo de personajes. Vienen de un mal desarrollo emocional y de una carencia familiar. Y poco a poco ese miedo, en algunos casos, se convierte en una patología que tiene que ver con la de este personaje, ¿no? ¿Tiene Nacho algún apoyo? ¿O está realmente completamente solo ya en el fondo, ¿no? Tiene miedo de este abandono, pero en el fondo Nacho quizás está ya solo. Nacho siempre se ha sentido solo. Por eso se aferra tanto a Rosa y en ese aferrar es como la pastilla de jabón, ¿no? Que va a acabar apretando tanto que ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero él siempre se ha sentido solo y siempre se ha visto solo, y por eso hace lo que hace, ¿no? Realmente es una persona que de una forma, digamos, verdadera, auténtica, no es capaz de compartir ni de abrirse, ¿no? Entonces, es que tiene mucha tela, Nacho, y cada vez más, ¿no? Cada vez se va complicando más. Siempre he dicho que una de las mejores cosas para mí de Mercado Central es su cercanía, ¿no? Es esa verdad, realidad de contar historias del día a día en las que todos nos podemos sentir identificados por un motivo o por otro, y que además habla de muchos temas de actualidad, como puede ser el caso del maltrato, el tema de las drogas, los abusos de poder, esas relaciones de amistad, amorosas y demás. ¿Cuál crees tú que es el secreto de Mercado Central? ¿Por qué conecta con el público, con el espectador? Además, conecta con gente joven, pero Sí. también con gente más mayor, o sea... Hombre, yo creo que para empezar hay una apuesta por cubrir un rango de edades, como ves en el casting, ¿no? Y en las historias, en las cuales hay personajes protagónicos tanto mayores como jóvenes. Entonces, ese protagonismo compartido entre un elenco tan extenso en todo, en edades y en tipologías y demás, hace que, digamos, que tengamos para todo. En el mercado hay de todos. Los hay que se tiran más por la carne y ahí tienen su carne. Los hay que son más de tomarse una infusión. Están los del terraceo. Tenemos de todo, ¿no? Hay una calle. O sea que, digamos que hay un poco para todos, ¿no? Hay historias también que tienen un punto más de comedia. Más cercano al vodevil en algunas ocasiones, que también es un aire que también le gusta respirar a la gente. Y luego la gente joven siente como se habla sin tapujos del sexo, de las drogas y de este tipo de cosas, ¿no? Que también hacen que ellos se enraicen con las historias, ¿no? O sea que yo creo que es un poco la mezcla. Tiene que ver mucho que es una serie que habla de actualidad, o sea que está vista desde un prisma actual, más que habla de la actualidad, es eso, que tiene una mirada actual. Y eso también le imprime frescura, ritmo. Y luego es una apuesta también porque tiene una factura, digamos, a nivel de realización que con el ritmo que llevamos de diarias es todo un logro, ¿no? Conseguir la calidad. Los que siempre tienen la última palabra en estas cosas siempre son los guionistas, ¿no? Ellos son como los que hacen y deshacen. Si ahora alguien nos estuviese escuchando, ¿qué te gustaría contar con Nacho? ¿Qué te gustaría que la gente
viera de él o aprendiese con este personaje? Yo, gran parte de lo que quería o al principio, yo creo que se está dando, ¿no? Es la idea de que ese vecino que tienes, que parece tan amable y que nunca da un grito, quizás sea un maltratador. Ese padre que nunca participa, que nunca dice nada, que no se manifiesta, pero que sin embargo a su alrededor vas viendo como no hay menos libertad, hay, digamos, hay ciertos detalles que no entiendes. Detrás de todo ese silencio que hay detrás de las puertas de muchos hogares, hay auténticos problemas, ¿no? Mm. Que debemos atender, ¿no? Y que, y que además no es justo que volquemos en las víctimas el, toda la responsabilidad sobre denunciar estos comportamientos. Creo que las víctimas ya tienen bastante con ser y con sufrir esto. Con Nacho a mí me gustaría realmente mostrar un personaje que realmente encarna todo lo peor, todo lo peor casi que puede hacer un ser humano que no sabe gestionar ni su vida, ni sus emociones, ni sus relaciones, y que es un auténtico, digamos, fruto del miedo y de la incapacidad de relacionarse socialmente, ¿no? O sea que yo quiero que sea más malo cada día. Si pudieras darle un consejo a Nacho, ¿qué le dirías? Vete a un terapeuta, pero no como yo sé que ha ido, pero no ha ido. Ujú. Vete a un terapeuta, pero con la idea y con el convencimiento y abierto a que te pase algo y te cambie algo dentro de ti. Y enfréntate a tus demonios. Sé sincero contigo mismo por primera vez. El teatro ha formado una parte muy importante de tu trayectoria. Has fundado también una compañía de teatro. Para ti, ¿cuál crees que es la magia del teatro? ¿Qué nos da el teatro? Para mí, desde el principio me dio mucha libertad, para empezar. Libertad creativa, libertad expresiva, mucha libertad económica. El teatro para mí desde el principio puedo hacer lo que quiera, no dependo de nadie, ¿no? Es mentira, siempre dependes de cosas, ¿no? Pero el teatro para mí era, y sigue siendo, poder hacer, digamos, llegar a muchos sitios como actor o en las propuestas que no tienen por qué resultar agradables a un gran público. No tienes que ser condescendiente con un gran público, ¿no? Por eso digo que el teatro me aporta mucha libertad. Por otro lado, es como para un músico tocar en directo. Mm. Cuando tú tienes la oportunidad de que las personas puedan disfrutar contigo o bailar contigo esta canción o viajar contigo en una historia, sentir la energía con la que lo haces, eh, creo que quien haya dado un concierto sabe de lo que hablo, ¿no? No es lo mismo ponerte un disco, por muy bien grabado que esté, que es también una experiencia, Mm. que vivir una experiencia única como es lo que pasa, qué va a pasar hoy, ¿no? La partitura está, el texto es el mismo y todo, los instrumentos han venido todos los que van a tocar, pero a ver qué sale hoy, ¿no? Y esa magia es para mí la magia que el teatro, el bicho del teatro, como yo digo yo, porque eso es un bicho que ni el coronavirus, eso no hay quien lo cure. Una de las obras recientes que has interpretado es Ay Carmela. Creo que es un clásico que todos deberíamos ver alguna vez. Sí. ¿Qué te ha enseñado a ti esta historia? Uf, esta historia para mí ha sido un viaje muy, muy grande. Eh, Para mí fue un encuentro con la historia para empezar, porque aunque conocía la obra y había visto la película también y tal,
pero meterme de lleno en el texto y en el personaje de Paulino, cuando te cae un texto como este, te das cuenta de por qué te dedicas a esta profesión, ¿no? Un personaje con tantos matices, con tanta historia detrás, en una situación tan absolutamente trágica, pero a la vez en las carnes de un cómico, ¿no? Era algo que de alguna forma para un actor es como hablar de tu propia vida, ¿no? Para mí fue un montaje y lo es, porque todavía haremos algunos bolillos más, que ha sido toda una experiencia vital por lo que supone esa obra y porque el día que la estrené murió mi padre y nunca me olvidaré ese momento. Sobre todo porque mi padre fue también una fuente de inspiración para ese personaje. A veces da la sensación un poco de que nos da miedo hablar de nuestro pasado, ¿no? De nuestra historia, de lo que pasó, de lo que no pasó. Y es como que la ficción, y últimamente con compañeros tuyos de profesión llegábamos todos a la misma conclusión de la importancia, ¿no? De contar lo que un día pasó para aprender de ello y para que no quede en el olvido, porque si no luego es muy fácil cometer los mismos errores. Sí, mira, yo tengo la teoría de que quien no ha querido escuchar no seguirá sin escuchar. Pero creo que la historia o la verdad no puede pertenecer a quien la cuenta, ¿no? Por eso es importante que los que pensamos que todavía hay muchas cosas que contar y pensamos que hay cosas que se deberían saber, sigamos contando esta historia. Porque así, por ejemplo, mis hijos no conocían la historia de Ay Carmela. Cuando la vieron, evidentemente, pues preguntaron sobre la guerra y tienen su pequeña historia alrededor de lo que podía haber sido, porque no, la historia de Carmela es una historia fabulada, pero evidentemente puede ser la historia de cualquiera, ¿no? De cualquiera que lo pasara mal y se enfrentara a esa situación. Yo creo que es importante que sigamos contando la historia para que no se apropie nadie de ella, no haya una versión única de la misma, ¿no? Mm. Y porque, seamos sinceros, seguimos siendo un país con las cunetas llenas. Sí, desgraciadamente y tristemente parece ser que esto sigue en silencio y que nadie se atreve a hablar de ello y dejar y apartar ese silencio, ¿no? Porque a veces, el otro día lo hablaba con María Morales, que hay silencios en el cine o en la televisión que a veces hablan más que los diálogos y es muy interesante a veces ver un buen silencio en una película y demás. Y este silencio sí que interesa, pero este otro silencio que nos tapa la historia no interesa porque yo creo que es que no. No, porque no es un silencio. Yo creo que hay en un silencio hay algo. Esto es una pausa. Esto es darle al pause todo el rato, ¿no? Entonces, hay gente que sabemos que dice que ¿para qué abrir viejas heridas? Bueno, pues porque el miembro está, hay gangrena. Ujú. Gangrena se llama, ¿no? Gangrena cuando es Sí. septicemia, hay una infección aquí y no se va a curar hasta que abramos la herida y desinfectemos. Entonces, bueno, podrá ser antes o después. Yo creo que antes o después se hará. Si hablamos de futuro, aunque ahora es todo muy incierto, preparando esta conversación ha saltado un título White Lines que se va a estrenar pronto en Ah, Netflix, una serie de Alex Pina, que si no me equivoco vas a estar en ella. una pequeña aparición, nada del otro mundo. La verdad que me encanta porque de un tiempo a esta parte pues he hecho como apariciones en distintas series y tal, y esta es una de ellas, ¿no? Que además tuve la suerte de ir a grabar un par de días ahí a Mallorca, donde coincidí con compañeros que llevan mucho tiempo sin ver y fue toda una experiencia, ¿no? Pero nada, hago una pequeña intervención, tampoco. Pero bueno, ahí estoy, Ahí huele. estás. Oye, a nivel Sí. profesional, ¿de qué hay ganas?
Pues mira, estoy preparando, que hemos empezado, nos ha pillado en fase de preparación la pandemia, ¿no? Y entonces hemos empezado con lecturas online, un proyecto teatral que vamos a poder disfrutar de él, esperemos a partir del otoño, y que es una obra que se llama El Beso y que voy a interpretar con Isabel Ordaz, dirigido por María Ruiz. Entonces hemos empezado con las lecturas y estamos muy ilusionados. Es una obra muy bonita que aquí en Madrid creo que podremos disfrutar de ella en diciembre en el Teatro Español. Y nada, estoy muy ilusionado, pinta muy bien el proyecto. Santiago, podemos decir que la cultura nos hace libres de alguna manera, ¿no? Y que quizás por esto estos días está siendo un gran antídoto para ayudarnos a viajar fuera, para desconectar, para llevarnos a otros lugares, ¿no? Desde casa. Indudablemente. Yo como ya era un adicto y un viajero, pero entiendo que además que como yo, ¿no? Que ya voy por la tercera novela y todavía tengo un montón ahí que digo, bueno, que a veces digo que dure un poquito más, ¿no? Sí, No ¿no? vamos a ir que tengo una librería muy grande. No, creo que se ha demostrado que realmente necesitamos más alimento que el que entra por la boca. Y yo por lo menos. Y el espíritu se alimenta también de la poesía y de la pintura y necesitamos expresar y también necesitamos compartir otras formas de expresar, ¿no? La cultura, llámalo ocio, llámalo, es necesario. Lo sentimos como necesario y esto lo ha evidenciado, que es algo necesario, ¿no? Nos hace la vida mejor. ¿Lo recordaremos esto cuando la tormenta pase? ¿O se nos olvidará como muchas otras cosas? Yo creo que muchas cosas, gracias a Dios, las olvidaremos. Pero yo creo que está bien olvidar. Lo que hay que hacer es vivir el momento. Yo creo que hay que vivir el momento y aprender de él. Lo que quede en el colador será para nosotros. Puede que haya un gran pozo o que en otras personas tienen el colador tan abierto que o sea, directamente no les va a pasar nada. Eso ya te lo puedo asegurar, porque eso es así. No se puede comprar ni el talento ni en muchos casos la sensibilidad, ¿no? Pero para otras muchas sí van a ir quedando cositas que yo creo que son muy interesantes. Como en todas las crisis que hay, siempre surge algo que se despierta, o como mínimo la voluntad de un cambio. Eso nos deja en una especie de nochevieja, ¿no? A todos, ¿no? Esa voluntad de cambiar y hacer otras cosas mejor, ¿no? Todos, Sí. ¿no? Ya veremos en lo que queda. Yo espero que quede en algo constructivo. Para terminar ya, si hoy pudiéramos guardar un mensaje aquí en esta entrevista, en esta conversación que hemos tenido, para que dentro de un tiempo, cuando nos volvamos a encontrar, yo te recuerde, ¿qué te gustaría recordar? Me gustaría recordar que estoy hablando más con mis amigos nuevos y antiguos y con mi familia, más de lo que lo había hecho quizá en todo un año. Hay cosas que no cuidamos en el día a día, vivimos inmersos en esa carrera por no sé qué, detrás de la zanahoria que nos han puesto delante y hay que sacar más tiempo para todo esto, porque al final esto es lo que necesitamos realmente, igual que la cultura. Pues con este mensaje me quedo. Espero no haberme quedado sin nada por preguntar, que no haya dejado nada que de lo que te hubiese gustado hablar hoy y no he hecho. No sé, yo hablo mucho, Pero todo lo que quede pendiente será para otra próxima conversación, que seguramente ya podremos hablar más de lo que va a vivir Nacho a lo largo de todo el proceso y de demás. Que ha sido un placer
para mí poder conversar Igualmente. contigo. Y nada, seguiremos muy de cerca las sorpresas que nos tengas preparadas, tanto con Nacho, tanto con el teatro como me hablabas y todo lo que esté aún por llegar. Muy bien. Ha sido un placer charlar contigo. Pues muchísimas gracias. Un beso grande a todos. Igualmente.